Este asunto de el coronavirus, que parece que en estos tiempos no se habla de otra cosa más que de eso, del coronavirus, del COVID-19, y estoy hablando en marzo de 2020, el 16 de marzo de 2020. Hay que tomar en cuenta que en estos días ya la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y otras instituciones han dicho que para el veintitantos de este mes va a comenzar la segunda fase de lo que es esta pandemia, lo cual pues se supone que es algo, palabras mayores, ¿no? Por lo que se ha visto en las noticias de lo que ha estado sucediendo en otras partes del mundo, en China, en Europa, en varios lugares, varios países, algunos desarrollados. Eso es lo que de pronto sí pone bastante nervioso lo que pueda pasar aquí, sí, en países tan desarrollados, tan avanzados en sus sistemas de salud y otras cosas, en su tecnología, ha hecho estragos. Bueno, uno sí se pone nervioso, dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Sin embargo, hay que recordar que en México esta situación no es nueva. O sea, desde la historia que hace unos 500 años es lo que pasó cuando llegaron los europeos. Se sabe que hubo, hubo esas enfermedades muy fuertes, epidemia, podemos decir, que se ha dicho que era viruela. Sin embargo, parece que tampoco la descripción tampoco corresponde con la viruela. Entonces probablemente haya sido otro tipo de enfermedad, alguna otra enfermedad. Los aztecas le llamaban cocolistli, y he visto algunos documentales en video de canales estadounidenses, de Estados Unidos, que dicen que ese era el nombre de la enfermedad, el cocolistli. Pero no, la palabra cocolistli en náhuatl significa algo así como enfermedad o dolor, alguna molestia, alguna dolencia, es el cocolistli. O sea, es un nombre genérico para la enfermedad o para el dolor. Entonces no podemos decir que ese era el nombre de la enfermedad, no era cocolistli. De hecho, pues esa palabra se usa para cuando algo le duele a una persona, pues dice no cocoa, o sea, me duele. Entonces decía yo, eso no es nuevo, México ya lo ha vivido desde aquellos tiempos, hace 500 años. Y más recientemente el AH1N1, que es la influenza, parece que en 2009, según recuerdo, eh, pues sí, yo creo que al igual que muchos de los que estén escuchando esto, yo lo viví en la Ciudad de México. Fue una cosa, mm, pues sí, terrible, sobre todo por los rumores, ¿no? Porque en realidad yo puedo decir que pues era eso, rumores, se oía, se detuvo realmente la economía, se paralizó y muchos negocios ya no se recuperaron. O sea, la economía viene siendo la más afectada. Lo fue en ese tiempo, en el tiempo de la influenza, el H1N1, y lamentablemente también en esta ocasión está siendo bastante afectada la, la economía. Solo que en este caso estamos hablando de algo mundial, no solo en México, en todo el mundo, en varias partes del mundo, y sobre todo en los países más fuertes y más desarrollados económicamente. Tal vez no en todos, pero sí en algunos, y con que uno de estos países se ve afectado, pasa a trastocar toda la economía del mundo. Entonces creo que es una situación
pues que yo no recuerdo haber visto esto antes. Se ha hablado de enfermedades muy peligrosas de las que se teme que se expandieran por todo el mundo, como el ébola, también tiene relativamente poco, pero no llegó a extenderse como sí lo ha hecho este COVID-19, el coronavirus. Y pues es una situación que de verdad sí está para poner nervioso a cualquiera. Sin embargo, hay que esperar que pase, al menos, bueno, yo lo quiero comparar como con la influenza. Al menos aquí en México fue el rumor, porque yo no recuerdo haber visto ni sabido de un caso, ni tampoco escuché de alguien que dijera yo conozco, o a mí me pasó, o a alguien de mi familia, o algún amigo. Yo no supe de alguien que conociera a un enfermo de esto, de la influenza. Creo que en las noticias en todo el mundo hablaban de que en México estaba muy fuerte todo esto, el H1N1, y mucha gente creía de verdad que en la ciudad la gente estaba cayendo, como a veces se usa esa expresión, caían como moscas, ¿no? Hay moscas cuando les has echado insecticida y caen todas ahí, eh, por todos lados, ¿no? Así como que la gente creía, la gente de otras partes del mundo creía o pensaba, o según por lo que les decían en las noticias, pensaban que la gente aquí en México estaba cayendo así en las calles, muerta. Y te digo, fue el rumor. Yo no vi a nadie que sufriera de esa enfermedad, ni supe de alguien que conociera a alguien que tuviese esa enfermedad. Entonces fue el rumor, y ojalá que en esta ocasión pues pase algo similar, ¿no? Que sea solo eso, el rumor. Y el hecho de que, pues al igual que yo, mucha gente no conoció a nadie que sufriera de esta enfermedad, se especuló algunas cosas, se hicieron teorías. Ya sabes que hay mucha gente que es muy imaginativa, si lo queremos, o también podemos decir que es muy suspicaz, o sea, comenzamos a hacernos nuestras historias. Entonces muchos creyeron que esto no fue más que una invención del gobierno en ese entonces de Felipe Calderón, el ahora expresidente Felipe Calderón, que en ese momento pues fue quien se tuvo que enfrentar a esa enfermedad. Entonces, pues la gente empezó a hacerse historias de que era una invención del presidente para hacer alguna cosa, para distraer al pueblo de alguna otra cosa que quería hacer. Ya sabes, aquí en México al momento cuando se dan ese tipo de cosas, la gente dice, ya el presidente quiere privatizar algo, ¿no? O quiere, sí, vender, no sé, alguna cosa importante, ¿no? Como lo ha sido el petróleo, como lo ha sido eh, incluso el agua, privatizarla, venderla, o sea, hacer que quede en manos privadas el agua, o las, no sé, dar concesiones importantes, o lo que son algunas paraestatales, la energía eléctrica, ese tipo de cosas. La gente empieza a pensar, a creer que el presidente está inventándose algo para distraer al pueblo. Pero en este caso estamos hablando de algo mundial. Si es que es una invención, pues es mundial, es no de un solo gobierno, sino de muchos que se están poniendo de acuerdo. Y, y son gobiernos que no son afines. Son, por ejemplo, China, Estados Unidos, y bueno, todos los países, incluso árabes, tendrían que estar de acuerdo todos esos países para que podamos creer que nos están cuenteando, ¿no? Nos están inventando algo para distraernos o para, no sé. eh, Aquí se ha manejado también otra cosa. Yo recuerdo que hace muchos años, más años de los que yo quisiera decir, yo leía en algunas publicaciones españolas, y tiene importancia eso de que sean españolas, pero bueno, algunas publicaciones españolas que decían que
en estos, decía, estos próximos años, años que vienen, o casi lo decían como si fuera algo inmediato, va a comenzar algunos procedimientos que los amos del mundo van a empezar a implementar, ¿no? Como eso de soltar virus o provocar guerras para disminuir la población del mundo. Y la verdad es que en ese entonces me parecían muy alucinadas esas teorías. Yo creía que eran teorías, y decían también que estos amos del mundo querían homosexualizar a la población para, obviamente, pues homosexualizándola o feminizando a la población, se suponía que también se iba a combatir la superpoblación o la sobrepoblación. Entonces, se iba a controlar o a disminuir la población del mundo a través de esos procedimientos. Soltar virus, provocar guerras, homosexualizar o feminizar a la población, o sea, impulsar movimientos como el feminismo, como el asunto de los homosexuales y guerras, que de repente todos esos asuntos dices, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sin embargo, cuando lo ves desde esta óptica, dices, bueno, pues a lo mejor algo tenía de razón. Y en ese entonces yo entendía la teoría, pero como que no me la creía, ¿no? Dices, no, es que esto está demasiado alucinado como para que suceda alguna vez. Sin embargo, ahora, en 2020, mucho de esto es una realidad, ya no es teoría, ya está sucediendo, ya es una realidad ya concretada, visible. Y en lo que respecta a los virus, pues ahí está este supuesto coronavirus que de repente, bueno, digo supuesto, sí, seguramente existe. Entiendo que es como un grupo o cierto tipo de virus, ¿no? O sea, no es algo nuevo ese asunto del coronavirus, sino más bien esta variante del coronavirus, o sea, existe, pero de repente nos dicen que es, digamos, no muy peligroso, ¿no? Como que es algo leve, de repente nos hacen creer, y de pronto nos lo pintan también un poco más, como, de repente como que sí es peligroso, de repente como que no, y uno ya no sabe de pronto qué creer, ¿no? Si sí es algo verdaderamente apocalíptico o nos están manejando la información de una manera que cause terror, temor en la población con algún fin político. Sí, todo es político, todo es político. Cualquier cosa se maneja de una manera que favorezca los fines o los propósitos de ciertas élites. Podríamos nombrar varias, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con hermandades secretas o semisecretas, clubes, ¿no? Hay algún club ahí muy famoso que siempre se le menciona para este tipo de cosas, ¿no? Que son maquiavélicas, y maquiavélicas en el peor sentido de la palabra. Y es que esto, como decía, es algo que definitivamente va a causar mucho, mucho daño. Mira, si no verdaderamente a la población, digamos que no diezma, no sabemos. A final de cuentas nos dicen que ya mucha gente, miles de personas han muerto, y otros cuantos miles lo harán, o sea, van a morir, pero lo que sí es un hecho es que la economía del mundo es la que va a salir tal vez más afectada. Entonces, de repente uno dice, a ver, es que y los grandes ricos van a perder, o sea, o van realmente a desaparecer algunas de estas grandes corporaciones o tiendas o negocios enormes, gigantescos, de esos que creemos que se consideran amos del mundo. O sea, realmente se va a afectar la economía a tal grado. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué cosa es real? ¿Qué no? ¿O qué cosa está matizada para que nosotros la entendamos de cierta forma? Sí, difícil hablar de este tema, sobre todo porque
tanto la gente que podemos ser demasiado ignorantes, porque podríamos hablar de lo que creemos. Hablamos de lo que creemos. Bueno, yo creo esto, yo creo que el virus no existe, yo creo que nos están manipulando, yo creo que sí existe. O sea, cada quien dice lo que cree, lo que piensa, con los elementos que tiene, y es que casi nadie tiene realmente elementos para opinar. Opinamos porque tenemos que hacerlo, pero no porque tengamos conocimiento suficiente para hacerlo, o para dar una opinión válida, algo que pueda tener sustento. Y una de las versiones que más se ha manejado es que este virus se ha creado en laboratorio, que no haya surgido como nos dijeron de que comer ciertos animales. Bueno, creo que decían que mono, que después decían que murciélago. Ahora se dice que no, que probablemente fue creado con esos fines, con fines de causar un daño a la población mundial. Pero incluso se ha dicho que tal vez los mismos Estados Unidos hayan soltado ese virus en China. ¿Por qué? ¿Por qué en China? Pues porque es ahorita, en este momento histórico, pues una transición muy fuerte que está viviendo el mundo. Parece que China es la nación que viene con más fuerza en cuanto a economía, y pues los Estados Unidos, sabemos que el presidente de Estados Unidos ha dicho que va a detener a como dé lugar a los chinos, y pues algunos piensan que esto es lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando. Les pudieron haber echado o soltado entre ellos un virus que sería el coronavirus, el COVID-19, para pues detener, afectar no solo en su salud, sino obviamente en la economía. Y sí que lo lograron. Sí, se detuvo, se paralizó la economía china, y eso es una cosa monstruosa, porque China no es cualquier cosa. Sin embargo, se paralizó las fábricas, las industrias, el comercio, todo China se paralizó por este COVID-19. Pero ahora no sabemos si efectivamente se buscaba afectar solo a China, en caso de que este virus haya sido realmente creado y colocado en el territorio chino para afectarles, o si la situación fue otra, o si el objetivo solo era afectar a China y después se salió de control, o si qué cosa, que podemos decir lo que se nos ocurra, porque realmente ni siquiera los especialistas nos pueden asegurar una versión que podamos creer al 100%. Lo que sí es verdad es que todo esto está apocalíptico. Es una situación nunca antes vista, al menos en la historia moderna, y yo creo que en toda la historia del mundo, porque puede ser que antes haya habido, y sí los hubo, en ciertos territorios, epidemias que acabaron con gran parte de la población, por ejemplo en Europa y en otras partes, como decía ya aquí mismo en México. Pero esto es mundial, esto es globalizado, es parte de la globalización, pero un aspecto que a veces se nos olvida, ¿no? Cuando hablamos de globalización, a veces estamos hablando de economía, de comercio, de lo que sea, pero cuando hablamos de la globalización y hablamos de virus, de enfermedades, de epidemias, pandemias, pues se vuelve algo apocalíptico. Gracias por escuchar. Yo soy Artemio Guevara, te saludo desde Ciudad de México.